siente? En victoria, gloria a Dios. Bueno, hoy es un día especial también porque Dios nos ha regalado la oportunidad de estar nuevamente acá. Amén. Y todo regalo de Dios es una bendición. Amén. Entonces venga con esa comprensión hoy a la casa de Dios. Ubiquen en su Biblia, vamos a hablar hoy acerca de el Salmo 91. Ubíquense en su Biblia, en el Salmo 91. Hoy se titula la enseñanza Castillo mío es nuestro Dios. Repita conmigo, castillo mío es nuestro Dios. Amén. Es una fortaleza que el Señor nos regala de esa manera. Y yo quiero que nosotros podamos entender en esta mañana de que todos nosotros podemos vivir y enfrentar circunstancias que pueden ser difíciles para todos nosotros. Y a veces podemos pensar que bueno, que es parte. Tantas veces que lo hemos dicho y lo hemos escuchado en la Biblia y en la iglesia, de que todo es un proceso de parte de Dios. Pero cuando nosotros entendemos desde la raíz, como ser humano y desde el corazón, desde la perspectiva que Dios a nosotros nos revela, podemos comprender que no solamente es un proceso, sino es un gozo que a través de ese proceso nosotros podemos experimentar. Y es que ustedes se preguntarán, ¿por qué el Señor permite ciertas cosas en mí si soy parte de lo que Él me ha entregado, soy parte de ese rebaño, soy parte de su herencia? Y el Señor entrena a sus hijos de esa manera. Y si nosotros conocemos y podemos analizar ciertos personajes en la Biblia, vemos cómo las situaciones que ellos vivían en ese momento, Dios los transformó. Y tal es el caso de José. ¿Quién era José? Bueno, fue un muchacho que fue vendido por sus hermanos. Lo encerraron porque fue acusado falsamente. Y José en ese momento le pasaron tantas cosas que él pensaba que su vida se estaría desmoronando. Y muchas veces nosotros llegamos a vivir situaciones que decimos, se me está viniendo todo encima. Y no veo ayuda por ningún lado, no veo reacción de ningún tipo. Y fíjense que Moisés también fue uno de esas personas, porque Moisés fue ¿qué? Lanzado al desierto por ¿cuántos años? 40 años. Y Dios preparó a Moisés en ese tiempo. Y Moisés no era cualquier persona. Por Moisés, por las venas de Moisés pasaba en sangre ¿qué? Judía. Pero Dios decidió entrenar a Moisés en un campo donde nosotros quizás podemos experimentar en algún momento de nuestras vidas. Daniel también fue uno de esos personajes que también vivió sus dificultades y Dios extrajo lo mejor. Entonces, si nosotros analizamos las Escrituras y vemos por lo menos la vida de Daniel en este caso, Daniel fue uno de los chicos más brillantes que pudo haber tenido Israel. Si lo llevamos a comparación del tiempo, pudo haber sido en ese momento una persona graduada en la mejor universidad del mundo. O sea, Daniel no era cualquier persona, y sin embargo fue encadenado, despojado de donde él vivía con su generación y fue prisionero. Entonces, José esclavizado, encerrado, Moisés en el desierto y Daniel encadenado. Ahora les pregunto, ¿puede pasar algo bueno ante todas estas cosas malas? Usted ha vivido una situación que ha sido crítica y usted después al pasar del tiempo usted dice, gracias a Dios viví eso, porque permitió de que yo estuviera hoy disfrutando o gozando de tal situación. A veces lo pensamos, a veces nos sentamos y analizamos, reflexionamos y llegamos a la conclusión de que es así. Y Dios tocó esas situaciones de esas personas
y las llevó y las transformó en cosas buenas. Sacó de lo malo situaciones para ellos prósperas y significantes. José terminó siendo el primer ministro. Moisés terminó guiando el pueblo de Dios. Porque Moisés decía, yo no puedo pasar todo. Moisés, yo pienso que Moisés no se veía todo el tiempo apacentando ovejas o guiando a... Pero él guiaba al pueblo de Dios. Y Daniel terminó siendo el consejero del rey. Entonces, así como Dios trabajó con esas personas, aún así lo hace con nosotros. Y también lo hizo con su Hijo Jesús. Ustedes se han preguntado qué pasaba por la mente de los discípulos en el momento cuando veían a Jesucristo en la situación de la cruz, cuando veían al Hijo de Dios ser masacrado, asesinado, cuando el mal se reía. Y Jesús vuelve y clamó y dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y cuando todos ellos pensaban de que era el fin de Jesús como tal y del mundo, Dios tenía un plan perfecto para con él, para con todos nosotros a través de su Hijo. Pero lo que les quiero decir con esto, hermano, que a pesar de que todo se esté cayendo a su alrededor, que mientras que se pueden caer las torres del mundo, la bolsa de valor se venga abajo, el dólar suba, baja, Dios está sentado en su trono tranquilo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de Él de trabajar y porque Él tiene el control de todas las cosas que a nosotros nos suceden. Amén. Entonces, hoy la idea es tener esa mentalidad abierta como hijos de Dios y tener esa certeza de que a pesar de todo, Dios tiene el control. Y no es una cuestión de solo escucharlo, es de creerlo. Porque nosotros no podemos decir, sí, creemos que Dios tiene el control, pero en el momento de la dificultad, cuando no vemos a una persona a nuestro lado, no vemos al Señor a mi lado orando, decimos que Dios me ha abandonado, porque esto me pasa a mí. Y empieza todo el cuestionamiento como seres humanos. Y Dios no quiere eso. Él quiere que tú vivas ese entrenamiento forzoso, como lo vivió Moisés, como lo vivió José. Bueno, usted no creo que en este tiempo te lo vayan a meter en la fosa con unos leones. O lo tiren en el desierto por allá. Bueno, si se va para el mundial, para allá, para Qatar, puede ser que encuentre un desierto. Pero las dificultades son parte de eso. Entonces, hoy quiero que meditemos en el Salmo 91 y podamos comprender y analizar todos de que el Señor, a pesar de tener el control, nos brinda la esperanza, la seguridad, el resguardo, su protección y aún la salvación. Y todo eso está plasmado en el Salmo 91. Un salmo que es muy importante y es hermoso porque nos da a entender todo, paso a paso, cómo Dios obra a pesar de todas estas dificultades. ¿Cuántos acá se saben el Salmo 91? Muchos. Es un salmo muy conocido, pero a veces no meditamos en el poder que tiene este salmo. Entonces acompáñenme ustedes en la palabra. Vamos a empezar a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando hablamos del que habita, cuando hablamos de la palabra habita, es morar, vivir, hacer de un lugar mi morada. Amén. Cuando el Señor habla, o en este caso el salmista David habla en esa etiología de el habitar en el abrigo del Altísimo, quiere decir que Dios a nosotros nos ofrece un lugar secreto donde poder acudir.
Recuerdo una enseñanza que el hermano Daniel dio, decía que él tenía un lugar secreto y que todos en algún momento en nuestras vidas, en nuestra infancia, podíamos tener un lugar secreto, que era un lugar que era apartado para nosotros. Y Dios ofrece ese lugar, ese alcance, lo tenemos cada uno de nosotros, porque es allí donde nosotros podemos conseguir de su resguardo y su protección. Pero ¿cómo llegamos, hermano? ¿Cómo llego? Porque no es un lugar que usted dice, bueno, el lugar del Señor está en tal lado, o es en la iglesia. No, el lugar es de manera espiritual. Y solo tú y Dios saben en qué momento lo puedes utilizar, en qué momento puedes hacer uso o aparición de él. Lo que quiero decir con esto es que Dios te brinda la oportunidad a todos de poder llegar a ese lugar secreto. ¿Cuántos acá tienen de pronto un lugar o un espacio en su casa para el momento de hacer su devocional? Ustedes entran a la presencia de Dios. Y es un lugar que no es cualquiera, no es un lugar que amerita que todo el mundo pase, es un lugar que amerita que todo el mundo entre, porque es un lugar donde habita el Espíritu de Dios. Y mi corazón está al alcance de Él en ese momento. Entonces Dios, en este caso, cuando David expresaba en este salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el tiempo pasado, cuando habían esas guerras y esas batallas en el desierto, el sol era tan intenso que era perjudicial para el ser humano. Y el que viera una sombra, eso aprovechaban y se metían. Dios es nuestra sombra en todo momento. Nosotros no podemos abrigarnos ante cualquier vanidad que el mundo nos pueda ofrecer, ante cualquier circunstancia o placer o momento que el mundo nos pueda decir, ok, esta es la solución, abrígate aquí. Y es un momento que tú vas a tener quizás de tranquilidad o de felicidad, pero va a ser pasajero. Cuando el Señor te plasma en su palabra que Él es nuestra sombra, que en el que podemos abrigarnos, Él te brinda esa soberanía. ¿Para qué? Para otorgarte ese refugio y esa protección que nosotros necesitamos. ¿A cuántos aquí les gusta, si van para el centro, se meten en una sombrita? Porque es parte del proceso. Si analizamos el siguiente versículo que lo leímos en el versículo 2, dice: mi Dios, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habla de un castillo, de una fortaleza, porque Dios nos provee esa protección que nadie más lo puede hacer. Cuando Dios nos habla de que es el castillo de nosotros, no es cualquier cosa, es una fortaleza en donde nadie que malintencionado pueda venir a instruir en nosotros y destruirnos. Yo considero de que cuando nosotros hablamos de un castillo fuerte, hablamos de que es el refugio, de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es fiel con nosotros y Él quiere que nosotros nos sintamos abrigados, nos sintamos con ellos. En cualquier momento y circunstancia que vivamos, nosotros nos aboquemos a Dios. Hay un detalle muy particular que a veces dejamos a un lado. Sabemos y conocemos de que la oración es eficaz, pero ¿saben qué es difícil? Que mientras que nosotros estemos inundados en una situación difícil, valga la redundancia, nosotros oremos al Señor. Señor, gloria a Dios por lo que estoy viviendo. Señor, gloria a Dios por lo que está pasando en mi vida en este momento. Señor, gloria a Dios y gracias por lo que has permitido hasta este momento. Es difícil que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque nos afanamos en el momento en cómo buscar la situación, la solución de la adversidad. Y es que racionalmente el ser humano trabaja de esa manera.
Hermano, la vida fácil nos otorga el no depender de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo me gustaría tener todo el dinero del mundo para ayudar a la gente. Cuando nosotros, Dios nos da a nosotros muchas cosas más grandes de lo que el mundo nos puede ofrecer. Pero si nosotros en este mundo estuviéramos todo el dinero, no dependiéramos de Dios. Porque a raíz de todo eso, de lo que el mundo, del sistema que el mundo me está entregando, yo puedo cubrir mis necesidades. Bueno, la comida, las medicinas, los gastos, pero Dios provee en ti, en el momento que necesitas, y puede cumplir su palabra cuando a Él y tú lo determines. Porque no es que Él está aquí, Él está a la puerta y Él dice, bueno, estoy esperando que fulanito me llame y necesite de mí. El Señor dice, bueno, ojalá todo el tiempo me llamara. Pero eso es lo que nos ofrece la vida fácil, hermano. El no depender de Dios. Es necesario depender de Dios en todo momento. Ay, es muy repetitivo, sí, pero es la clave de todo. Si seguimos más adelante, en el versículo 4 dice, con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Como aquella gallina que agarra sus pollitos y los cubre con sus alas, así hace el Señor con nosotros. Y es que en medio de esas alas, nosotros no podemos ver lo que está pasando, porque una vez que esos pollitos entran debajo de las alas, ellos no ven nada, pero descansan en el lugar donde se encuentran, porque saben que la persona que está guardándolos, cubriéndolos, es su madre, que en este caso es la gallina. Así es Dios con nosotros. Dios, a través de ese resguardo, de ese abrigo, Él nos ofrece a nosotros la tranquilidad y el gozo, la paz. Imagínense la historia cuando Jesús estaba con los discípulos, en la barca con los discípulos. ¿A quiénes acudieron los discípulos? A Jesús. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dormido. Entonces, la tribulación la tenían los discípulos, mientras que el Padre que ha prometido cuidarnos a nosotros está sentado en su trono. Nosotros en este mundo sentimos de que todo se nos ha venido encima y Dios no está haciendo nada al respecto. Dios quiere que tú te ciegues ante la dificultad. ¡Ey! Un cegado espiritual que tú digas, nada me va a tentar y me va a hacer perder este gozo y esta paz, tranquilidad que solo Dios me provee a mí. Porque sé que el que me permitió que yo viviera estas circunstancias es el mismo que va a sacarme de allí. Dios no va a permitir de que tú entres a un escenario donde Dios te va a preparar si Él antes conseguir extraer de eso lo mejor, lo que te va a traer bendición a tu vida. Entonces tenemos que cegarnos ante la situación de dificultad y confiar plenamente en ese que nos está cubriendo. Nadie podrá tocar tu vida en ese momento. Y lo vamos a leer más adelante, que lo expresa el Salmo 91. Versículo 5 dice, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En ese tiempo, cuando los guerreros, ellos tenían que estar alerta, y ellos eran preocupantes, porque antes de la guerra, esa noche, antes del momento de la guerra, esa gente estaba preocupada. Esa gente tenía el temor de enfrentarse a ese momento y de morir ante esa situación. Dios no quiere que tú temas al temor, tal cual, que no le temas al temor, porque Él ha prometido guardarte y cuidarte.
El enemigo siempre va a estar lanzando saetas al aire. Las flechas esas que van con fuego. Y el enemigo siempre te va a lanzar dardos a tu mente para hacerte dudar de quién te ha puesto en este mundo. Si Dios te trajo hasta aquí, es porque ha sido misericordioso y ha sido bondadoso y fiel contigo y conmigo. Amén. Y tenemos que estar confiados de que es así. No nos podemos quedar con eso de, ay, lo escuché, ya eso lo dijo el pastor, lo escuché en la Biblia. No, es vivir la experiencia. Es que esa experiencia que tú puedes testificar de que Dios es realmente el que puede hacerme sacar de ese momento en el que estoy viviendo que ha traído aflicción a mi vida y puede convertir felicidad y gozo a través de ello. ¿Cuántos lo creen? Versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día. Y el 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Amén. Esta es una promesa que el Dios, que en este caso el salmista David escribe, y es una promesa de parte de Dios de que ningún tipo de enfermedad tocará nuestra vida. Y es que usted dirá, hermano, pero yo me enfermo. Sí, pero Dios utiliza esa enfermedad ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe. Dios nunca va a lanzar una enfermedad que a ti no te haga fortalecer cualquier área de tu vida. Entonces, ningún tipo de enfermedad va a ser filtrada, o sea, no va a venir de pronto que no sea cualquier tipo de enfermedad que pueda tocar nuestra vida, no puede pasar sin las manos de Dios, o sea, tiene que pasar primero por las manos de Dios. Dios tiene que aprobar todo lo que va a tocar nuestra vida. ¿Para qué? Porque Él lo va a utilizar para bendecirnos. Amén. Muchas veces nosotros vivimos, bueno, y nos ha pasado de que de pronto nos va mal por aquí, nos fue mal por aquí, se nos está cayendo la casa, el carro se me dañó, y vemos personas que nos dicen, cónchale, he visto, ¿por qué si te pasan tantas cosas, tú andas como si nada? Y tú todavía alabas a Dios, porque la palabra lo dice, pueden caer a tu lado 1000 y 10.000, y nada va a tocar de ti. Dios trabaja de esa manera. Y no porque lo haga contigo, es que la tiene agarrada contigo. No, es porque ha visto en ti que tienes la fortaleza de poder superar esa prueba que Él ha puesto en ti. O yo considero que todos hemos sido probados. Sigamos adelante. Si nosotros analizamos, vamos por el versículo 8. Dice así: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En este caso, y tenemos el dicho ese, el que siembra cosecha. Hermanos, lo que sembramos lo vamos a cosechar. ¿Qué estamos sembrando nosotros como hijos de Dios? ¿Qué estamos sembrando nosotros como pueblo de Dios? Si analizamos el siguiente versículo que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Yo quiero que ubiquemos en la Biblia Segunda de Reyes capítulo 5. Fíjense acá, leemos aquí la historia, y yo quiero traer a colación esta historia de Eliseo y Naamán. Leemos así, vamos a leer hasta el 15.
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Samán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleven a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo que maté de vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué me has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y él volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amén. Entonces, cuando volvemos al Salmo 91, y aquí conocemos la historia de Naamán con el profeta Elías, y decimos, y leemos el versículo 9: ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Hermano, esto es una promesa que Dios nos ha dado como una condición. Al igual que Naamán, él tuvo que obedecer. Y él no quería, él estaba renuente a hacer lo que en ese momento Eliseo le estaba diciendo, porque era a su manera, él quería que se viviera a su manera. Y muchas veces de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces les ha sucedido de que vivimos situaciones que ni nuestras cualidades ni nuestras habilidades permiten que yo pueda enfrentarla? Y decimos: hey, no puedo con esto, ya aquí ya no puedo, ya estoy cansado. Pero Dios a nosotros nos demanda a que tenemos que ser obedientes para Él cumplir. Él nos entrega estas promesas, pero nosotros tenemos que saber obedecer a la voz de Dios. Muchos dicen, sacan sus planes y dicen: voy a hacer esto, esto y aquello, y Dios te está poniendo en tu cara, enfrente, te está diciendo: hey, ahorita no es, por aquí
así no obedecemos a la voz de Dios. Entonces, no es lo que nosotros digamos, no es en nuestro momento. Hermano, nuestra vida es prestada, nuestra vida le pertenece a Dios, por lo tanto nosotros tenemos que caminar en comunión con Dios. Tenemos que caminar y conseguir ese alcance que nos proporciona nuestra fe para poder acercarnos a la presencia de Dios. El Espíritu Santo está en todo momento, pero somos nosotros el que nos alejamos de la presencia de Dios. No, Dios se alejó de mí, Dios me abandonó. Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo nunca te he abandonado, hijo. Siempre he estado en el mismo lugar. El Salmo 91 se expresa de Dios en varias formas. Se refiere a Dios como el Altísimo, se refiere a Dios como el Omnipotente, como el Señor, como el Dios. Dios es nuestro castillo. Dios es el que nos proporciona esa fortaleza y esa protección que nosotros necesitamos. La esperanza, nuestro refugio. Pero a veces leemos esto en la palabra de Dios y todavía en nuestro entendimiento no llegamos a asimilar las cosas grandes que Dios puede hacer con nosotros. Y es que es tan grande lo que Dios es capaz de hacer con nosotros que la inteligencia humana nunca lo va a comprender. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la certeza y la convicción de que lo que está haciendo Dios en mi vida es parte de su propósito y del entrenamiento que Él ha permitido que yo viva. Entonces vivimos afligidos por situaciones, quizás, estoy triste, como dice el pastor, bueno, me están dando palo. Pero no es la actitud con lo que el Señor quiere que tú enfrentes la situación. Si seguimos adelante, y quiero que usted lleve con esto lo que acabo de decir, requiere obediencia la palabra de Dios. Requiere obediencia las promesas que Dios nos ha entregado. Hijo, esto es tuyo, pero primero tienes que obedecer. ¿Sabe que con el Salmo 91 el salmista nos expresa de que solamente los que se refugian y entregan todo lo que son sus debilidades, su fe en las cosas de Dios pueden aprovechar todas estas promesas? Solamente aquellas personas que se refugian en Dios. Pero estas promesas también están abiertas para aquellos que decidan acercarse a Dios. No es solamente una cosa para nosotros. Si usted se refugia en Dios, si usted decide entregar su fe, sus debilidades, todo lo que usted es, abandonarse en el Señor, el Salmo 91, todas esas promesas es para usted. Atesórala en su corazón. Versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En el versículo 3 podemos leer que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Eso va aunado un poco al versículo 3, pero aún mayor. ¿Sabe que cuando el Señor, y creo que no lo comenté, cuando el Señor nos libra a nosotros del lazo del cazador, Él nos está librando de todos los obstáculos que vamos a conseguir en el camino? Cuando el cazador va en busca de su presa, Él coloca obstáculos para hacernos caer. Y así es como hace el enemigo con nosotros. ¿Y sabe qué? Que nosotros estamos en un lugar que el enemigo no puede llegar. Y lo dice el Salmo 91. Entonces, cuando dice que en el versículo que acabamos de leer, que dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, es que la gracia que ya Dios nos dio, viene otro don sobre la gracia. Es gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque ahora no solamente es con nosotros ese cuidado, sino es también
con mi familia, con mi hogar. Porque Dios puede decir, bueno, no es suficiente que yo te guarde a ti y no a tu familia. Dios te proporciona guardarte a ti y a tu familia, cuidarte a ti y tu hogar. Entonces, ¿es poderosa la palabra de Dios? Sí es poderosa. Si es poderoso este salmo, es hermoso. Y a veces cuando nosotros declaramos con nuestra boca, estamos decretando la soberanía de Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos leer este pasaje, este libro, como si nada, porque aquí podemos... Entonces, créalo, hermano, crea lo que usted tiene a Dios como escolta. Usted tiene a Dios guardándolo como esa fortaleza y ese escudo que tiene un guerrero cada vez que va a la batalla. Amén. Si leemos el 34 y reforzamos y confirmamos lo que estoy diciendo en el Salmo 34:7, ¿qué dice? Amén. Dios siempre va a estar a tu alrededor y siempre va a acampar en tu vida. No tengas miedo de lo que estés viviendo y enfrentando en este momento, porque Dios va a abogar por ti. Dios está cuidándote en todo momento. Amén. Seguimos la lectura en el versículo 13. Dice: sobre el león y el astir pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Vamos a buscar rápidamente a alguien que busque Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y Apocalipsis 12, versículo 9. Dice Primera de Pedro: como león rugiente. Y Apocalipsis, ¿qué dice? 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que llamaban Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo en terror. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles le fueron arrojados con él. Amén. Cuando David hace esta metáfora acerca de que sobre el león que las pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, el enemigo nos deja claro que el enemigo reencarna en estos tres animales: en el león, la serpiente y el dragón. Y es que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia, de las historias de la Biblia, y podemos decir, podemos confirmar de que a Daniel nunca lo tocó un león. ¿Qué animal fue el que mató a Sansón? Un león. ¿De quién guardó el Señor al pueblo de Israel? De la mordedura de la serpiente. Y ahora bien, David, cuando apacentaba las ovejas, ¿de quién se defendía? Entonces, el enemigo está encarnado en donde a él le parezca. Y la Biblia se va a acabar. Fíjense, hay misioneros que dicen, que dan su testimonio de que cuando son enviados para esos lugares, la selva, los bosques, han sido cuidados de mordeduras, se han salvado de mordeduras de animales que puedan salir en ese momento. Hermano, Dios ha prometido cuidarte de ese oso, de esa oveja. Si nosotros activamos el discernimiento que solo viene de parte de Dios, nosotros podemos ver con nuestros ojos ese tipo de eventos, de situaciones, y ser sabio y decir: me está pasando esto, ver mal. La palabra dice que el sabio ve mal y se aparta. Si usted es sabio en la palabra de Dios y tiene ese discernimiento de parte del Espíritu, usted se va a apartar del mal que usted pueda ver. Donde yo vea un lobo, obviamente voy a correr. Pero, dama, por favor.
Pero es así, es la magnitud que puede hacer ese animal en nosotros, el devorador, que es el enemigo con nosotros. Y él es que en su mente se ha trazado el querer destruirnos. Pero ahora bien, si seguimos adelante en el siguiente versículo, escuchen muy bien esto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Yo le dije a usted que el enemigo a usted no lo va a tocar, pero no solamente porque es hijo de Dios, porque Dios lo ha puesto en alto, en un lugar donde el enemigo no puede llegar. El enemigo siempre le va a lanzar los dardos y le puede tirar piedras, pero a usted no lo va a tocar. Dios a nosotros nos ha dado ese regalo y esa dádiva, como dice la palabra, de que nosotros somos intocables para el enemigo. Vivimos estas situaciones, Dios las permite. Dios está al tanto de lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que estás atravesando. Pero Dios no va a dejar que el enemigo toque ni a ti ni a tu familia. Porque simplemente estás en un lugar donde el enemigo no puede llegar. Amén. Y con esto vamos a ir terminando. Y dice el versículo 5. Y estos dos versículos que vienen a continuación, es la misma voz de Dios quien confirma todo lo que el salmista David escribió. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo lo voy a invitar a que usted se ponga en este momento de pie. Iglesia, dale gracias a Dios por tu familia. Una vez más, la oración para que activemos el poder de Dios en nuestras vidas. Tú le estás pidiendo al Señor desde hace mucho tiempo algo, y a lo mejor Dios espera que tú quebrantes tu corazón para Él poder activar en ti ese poder, activar en ti todo lo que Él es capaz de hacer. Pero es necesario, iglesia, de que nosotros podamos rendir nuestro corazón. No es una cosa solamente de orar y llegar al Señor. Señor, te necesito, Padre. Te necesito, Señor. Sino la actitud con la que nosotros vamos a ser, Padre. Solo espera que tú lo creas a través de la adoración y de tu genuino corazón. Porque Dios te sabe, lo ha prometido en ti. Iglesia, es necesario que tú lo creas esta mañana. Gloria a Dios.